Razón, podemos unirnos, Señor, y poder estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, también que podemos como amigos hablar de otras situaciones, en el caso de Susana. Y, Señor, nuevamente intercedemos por ella. Te damos gracias porque tú estás a cargo de su vida, de su salud, y queremos pedir que tu Espíritu Santo la guíe, Señor, en el camino de escoger algún tratamiento para poder, Señor, cooperar contigo en el proceso de la sanidad. Queremos pedir que la llenes de tu espíritu y le des felicidad, gozo, paz, que le des el poder de confrontar, Señor, aquellas emociones que van en contra, Señor, de tu voluntad, y también, Padre, que la guíes para encontrar a personas que la ayuden, Señor. Tú estás con ella, sabemos eso porque la amas, es tus hija y ella puede descansar en ti. Gracias, Señor. Ahora, al abrir tu palabra, queremos pedir de que nos enseñes, nos hables y nos guíes, Señor, en el entendimiento de ella. Gracias que Melissa, los niños también están con nosotros hoy. Gracias por cada uno, Señor, de los que se han unido al estudio bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. No, vamos a ir a los últimos dos versículos nuevamente. Vamos a tocar algunas cositas y luego vamos a pasar al capítulo 3. Capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El versículo 20 tiene una paradoja. No dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y luego dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Entonces, se encuentra esa paradoja de que de la vida cristiana está llena de paradojas, pareciesen a realidades opuestas que se contradicen la una a la otra, pero no es oposición ni el negar una a la realidad a la otra, sino que son realidades complementarias. Entonces hay una realidad que espiritualmente nosotros hemos entrado en una realidad de muerte con Cristo, donde hay una decisión voluntaria al morir a nosotros. Nosotros ya nos hemos explayado bastante, eso es central al Evangelio. Sin esa decisión, sin esa entrega total, sin esa decisión de entregar la vida para que Cristo sea el que viva y no yo, entonces no puede haber vida nueva, porque para que haya vida nueva, tiene que haber una muerte. Tiene que haber una muerte, un entierro y una resurrección. En la resurrección se encuentra la vida nueva. La muerte y el entierro son parte del proceso de entrar en aquella experiencia. Entonces el apóstol Pablo se refiere a aquello, de que yo fui crucificado con Cristo pasado, diariamente se repite esa experiencia, la negación propia. Y las áreas de la negación son la negación al yo, la negación al pecado, al mundo y a la ley, ¿no? Las áreas en las cuales nosotros morimos. Entonces, el apóstol Pablo se considera el muerto, pero esa es una realidad de fe, porque nosotros seguimos viviendo físicamente, la vida física, la vida en la carne, y ahí es donde se encuentra la paradoja. Nosotros seguimos teniendo aquella experiencia. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es una realidad de fe. Esa es una realidad en la cual uno debe adjudicar aquella realidad diariamente para que el Señor pueda obrar en nosotros y enseñarnos a vivir aquella realidad. Y esa es parte de la experiencia de la santificación, donde uno crece en aquella realidad en la cual uno deja de ser para que Cristo sea el que viva.
Pero en esa realidad uno va a encontrar la realidad de que uno sigue viviendo en la carne. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 20, y lo que ahora vivo en la carne. Así que en el presente hay dos realidades. El ya no vivo yo, pero vivo en la carne. Entonces, y vamos a encontrar que en la carne, entre la realidad espiritual y la realidad de la carne, hay una batalla, hay una contienda que se lleva constantemente. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, am, versículo 16, dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se fijan que ahí está la misma realidad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, eso se encuentra, ah, es la realidad diaria del cristiano. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 2, el versículo 20, nos introduce a esa realidad de una batalla que el cristiano vive diariamente, la batalla de complacerse a sí mismo o la batalla de morir a sí mismo y vivir al Espíritu y permitir que Cristo en nosotros sea el que viva, que se haga su voluntad, que obedezcamos sus leyes, que vivamos bajo sus principios. Y eso requiere una negación propia, porque nosotros naturalmente no vamos a desear hacer aquello. Aun por más convertido que seamos, siempre va a haber una batalla que se lleva a cabo y a veces la carne nos juega la mala pasada y nos engaña y caemos. Como al apóstol Pedro le pasa de que, eh, ¿cómo se llama? Ahí el apóstol Pablo tuvo que llamar la atención porque él cedió al llamado de la carne, que era volver a aquello que él estaba acostumbrado, el complacer a otros a pesar de que estaban equivocados, para no perder su imagen ante ellos, no pasar vergüenza. Entonces, esa batalla se manifiesta en una y mil maneras. En lo que comemos, la manera de vestirnos, la manera de pensar, la manera de relacionarnos con otros. En todo hemos de aprender a vivir en el espíritu. Ya no vivo yo y no en la carne. Con la realidad de la carne, el apóstol Pablo nos dice de que hemos de vivirla en la fe de Jesucristo. Entonces, am, es interesante porque en el versículo 16, el apóstol Pablo nos enseña cómo nosotros entramos a la vida cristiana. No es por obras. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que en el principio de la vida cristiana se manifiesta esta misma realidad que hemos nosotros de ser justificados por Cristo por su fe. Nosotros ponemos nuestra fe en Él, creemos en Él y por la fe de Cristo somos justificados. Lo mismo, la misma experiencia debe repetirse diariamente. Al vivir en la carne, nosotros hemos de aprender a vivir por la fe de Cristo. En otras palabras, hemos de aprender a depender de Él totalmente para hacernos de su victoria, de su vida, que eso sea lo que nos da a nosotros el poder para vivir la vida cristiana. Así que el peso no está puesto sobre nosotros, así como al principio de la vida cristiana nosotros tuvimos que ejercer fe y obedecer lo que Dios nos dice para hacernos de la salvación. Ya Cristo lo había hecho todo y Él nos da aquello, eso es la fe de Jesús, nos da aquello a través de la experiencia de la justificación. En la vida cristiana, ya Cristo lo hizo todo, Él ya obtuvo la victoria, Él venció, Él desarrolló un carácter perfecto, Él nos garantiza que mientras Él vive en nosotros, estamos completos en Él. Pero nosotros de la misma manera
al vivir por la fe de Él, demanda que creamos en Él, que le obedezcamos, que vivamos, que nos neguemos a nosotros mismos diariamente. Entonces, si tú estás experimentando aquella batalla, muchas veces es una fuente de desánimo para algunos cuando se encuentran de que a medida van avanzando en la vida cristiana, comienzan a salir aquellas batallas antiguas, aquellos gigantes que confrontamos alguna vez y que pareciese que hubieran quedado todos muertos cuando fuimos convertidos. Comienza a salir el orgullo, el mal genio, ah, la lujuria, comienzan a salir el deseo de las cosas antiguas. Es porque simplemente el Señor ahora desea derrotarlos en la experiencia de la santificación. En la experiencia de la justificación, el Señor nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para ser aceptos por Él y tratados de como que nunca hubiésemos pecados y hacernos completos en Cristo Jesús. Nos dio una nueva naturaleza, nos llenó del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos garantiza la victoria sobre la batalla en contra de aquellos gigantes que van a salir tarde o temprano, porque vivimos en la carne. Y la santificación entonces nos lleva paso a paso a obtener la victoria sobre aquellos gigantes que ya fueron derrotados por Cristo y la victoria nos fue otorgada en la justificación, pero hay que ahora practicarla, vivirla diariamente. Entonces, ¿de qué manera nos vive el cristiano? De la misma manera que nosotros fuimos salvos, nosotros hemos de vivir nuestra vida cristiana. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, no es que en la santificación ahora yo tengo que ganármelas, yo tengo que comprobar, yo tengo que obtener el favor divino. No, es lo mismo, es por fe en Cristo Jesús. Pero requiere toda tu cooperación, requiere toda tu entrega, requiere que tú continúes muerto. Por eso que el apóstol Pablo habla de una muerte pasada y una muerte presente. La muerte pasada fue la conversión, cuando morimos con Cristo, fuimos crucificados con Él y ahora ya no vivo yo, hay una muerte diaria, una muerte que es necesaria. Absolutamente necesaria, porque si dejamos de morir, tú vas a perder tu experiencia cristiana, porque se va a levantar el yo te va a controlar y te va a alejar de Cristo. Y puede manifestarse en dos maneras, apostasía o legalismo o frialdad dentro de la iglesia. Tres maneras. Muchas veces las personas pierden aquella experiencia y se van de la iglesia. Otros pierden la experiencia y quedan fríos dentro de la iglesia, simplemente es un formalismo. Otros pierden aquella experiencia de amor con Cristo y de entrega total y se vuelven cristianos legalistas, fanáticos que comienzan a perseguir a los demás, a criticar, a siempre buscar los defectos de otros y todo aquello. Entonces, el verdadero cristiano es un cristiano que está en una constante batalla contra sí mismo. Y esa batalla lo hace dependiente de Cristo, porque él sabe de que él no tiene en sí el poder para vencer. Y lo hace misericordioso hacia los demás, porque al entender su propia batalla, él se da cuenta de que él es tan débil, tan malo como otros, porque el yo, para olvidarse de sí mismo, de su batalla, se fija en los problemas de los demás. Y ese es un gran engaño. Muchas veces nos excusamos a nosotros mismos o nos olvidamos de nuestras cuitas, nuestras deficiencias, nuestros pecados, porque andamos fijándonos en los problemas de los demás. Es más fácil juzgar al otro que juzgarse a sí mismo. Es más fácil mirar el defecto del otro que mirar mi propio defecto. Yo he descubierto como pastor ya por años, no trabajando en la iglesia, de que en la gran mayoría de los casos, yo diría 99% de los casos, cuando hay alguien que se encuentra criticón o criticona, que anda constantemente criticando a otros pastores, miembros de iglesia, entonces es porque andan escondiendo pecados propios. Están escondiendo pecados propios. Entonces el apóstol Pablo dice, si la vida dice en el libro de Colosenses, así como conociste a Cristo, también caminad en él, dice. De la misma manera que llegamos a ser cristianos, que fue por absoluta fe en Cristo Jesús. Dependencia,
en su justicia, recibiéndolo todo de Él, no dándole nada nuestro porque no tenemos nada que darle. Lo único que le otorgamos fue basura, un corazón lleno de pecado, una vida toda desmoralizada, de todo lo que le entregamos a Cristo. Entonces, no hay nada que le demos a Él de la vida cristiana, es exactamente lo mismo. Debemos de recibirlo todo y entregar lo malo que tenemos. Entonces, cada vez que tú descubres un gigante, entrégaselo al Señor y cree que Él ya lo tomó y ya lo venció y ya te dio la victoria y camina en victoria, no en derrota, porque la fe demanda que caminemos en victoria. Si hemos de vivir por la fe de Cristo es una vida de victoria. Nosotros hemos de vivir la misma vida. Muy bien, vamos de vuelta al versículo 20, 21 y después pasamos al capítulo 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ha habido una unión con Cristo. Juntamente es la palabra que define aquella unión que Cristo habla a través del yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La unión, venid a mí todos los que estáis cansados y turbados. Entonces la vida cristiana es una vida de unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, la vida cristiana espiritualmente es una vida de negación propia, donde las armas de la batalla se centran contra mí, no contra mi hermano. Ya no vivo yo. Y ahí se encuentra la lucha. Esa es la realidad más dura de la vida cristiana, hermanos. El ya no vivo yo. Eso es lo más duro. Esa es la batalla de la fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo yo sé que Cristo vive en mí? Es por fe. Es una realidad de fe. No hay, no hay, ¿cómo se llama? Una confirmación externa de lo que se está llevando a cabo. Es una simple realidad. ¿Cómo yo lo sé? Porque el Cristo lo prometió. De que si yo cumplo la condición del pacto, me entrego a Él creyendo de que Dios el Padre me acepta en Cristo Jesús, arrepentido, confieso mis pecados y me aferro a Jesús como mi Salvador y le doy mi vida para que Él sea mi Señor, Cristo vive en mí. Al ser bautizado, se sella aquella experiencia, entonces ahora Cristo vive en mí. No hay duda de aquello. Es por fe que uno debe aceptarla. Entonces, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la realidad de la vida cotidiana, de la vida diaria, de la vida que vivimos diariamente. Esa es la vida real, la vida real. Tenemos una vida en la carne. Hay que cocinar, hay que vestirse, hay que comer, hay que salir a trabajar, hay que ir a ver a la familia, hay que atender esto, hay que hacer eso. Vamos a confrontar tentaciones, la vida en la carne. Y es esa vida en la carne que se opone a la vida espiritual. Entonces ahí se encuentra aquella batalla, que es que todos nosotros experimentamos, nadie la puede negar, donde somos tentados y somos tentados en nuestras debilidades. Satanás rara vez nos tienta en las fortalezas, él nos tienta en nuestras debilidades de carácter, hábitos obtenidos, desarrollados, maneras de pensar, pecados. Ahí es donde viene la tentación. Entonces, esa es la vida, lo que yo vivo en la carne. ¿Cómo vive la vida en la carne? Por fe, por la fe del Hijo de Dios, por la fe de Cristo Jesús. La misma manera que se obtuvo la victoria y la justificación, yo he de crecer en la santificación. Absoluta confianza en la victoria de Cristo Jesús. Cuando caigo, no he de permitir que me desanime, que me aparte del Señor. Por más terrible que sean mis debilidades, mis flaquezas, no debo poner mis ojos en mí, los he de poner en Jesús. Él es mi garantía. Porque si pones tus ojos en ti, te vas a descorazonar, te vas a demoralizar y vas a abandonar al Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos. He de poner mis ojos en Cristo y no los he de sacar de Él. Y en eso el Señor es el autor y consumador de la fe. Él es el que va a consumar la obra. El que comenzó en mí la buena obra la terminará, es su promesa. Entonces, mi parte es permanecer en Cristo confiando y cooperando con Él para aquella transformación tan necesaria.
La vida en la carne es la vida donde se lleva la santificación. Si no hubiera carne, no habría necesidad de santificación. Es porque hay carne, es porque hay una realidad mundana que nos aleja de Dios, que el Señor requiere obrar en nosotros aquel proceso de santificación, que es nada más que la justificación aplicada a la vida diaria, aprendiendo a vivir una vida justificada. Recuerda que en la justificación el Señor te dio todo el paquete para que tú seas salvo. Todo lo que necesitabas fue otorgado en ti. Cristo Jesús en su totalidad te fue otorgado. Él es tu justicia. Así que mientras permanezcas en Cristo, a pesar de que vives la vida en la carne, eres justificado, eres salvo, eres acepto ante Dios. Porque Cristo es tu justicia, Él es tu sustituto y tu garantía, dice la hermana de White. Pero eso no niega la realidad de la santificación, que es la victoria de aquello que tú tienes que aprender a implementar en tu vida. Entonces, por ejemplo, ok, si eres mal genio, cuando el Señor Jesús te dio la justificación, Dios ya no te ve como mal genio, pero vas a confrontar el mal genio en la vida en la carne. Entonces, ¿qué te va a hacer el Señor? ¿Por qué lo confronta? Porque el Señor desea darte la victoria, aplicar aquello que Él te dio en la justificación ahora a la vida diaria y que aprendas a dejar de ser mal genio. Entonces, cuando se levanta el gigante del mal genio, tú obtienes la victoria que el Señor ya te dio. Tú le dices, Señor, ya me diste la victoria, te arrepientes, perdonas, o escoges ya no ser más mal genio y le dejas ese mal genio a los pies de Cristo y luego recibes la victoria que ya te fue otorgada en Cristo Jesús y te regocijas en la victoria. Entonces, esa es la santificación. Hay mil y unos gigantes grandes y gigantes chiquitos. Hay gigantes y enanos en la vida, en la vida cristiana. De todo tamaño vienen. Vienen gigantes que parecen lindos y otros re feos. A todos hay que vencerlos, a todos hay que darle un piedrazo en la cabeza y cortarles la cabeza. A todos. No hay que excusar. Si tú lo excusas, te vuelves esclavo. Y al volverte esclavo, si ese gigante te domina, te va a apartar de Cristo y vas a perder tu experiencia de justificación. Y vas a perder y vas a perderte. Entonces, para no perder aquello, tenemos nosotros que estar constantemente en la batalla. Dios no juzga al que está en batalla, luchando con sus debilidades. El problema es cuando nosotros negamos aquellas debilidades o las ignoramos o peor las aceptamos como bueno. Lo que está pasando tristemente dentro de la iglesia ahora es que se acepta el pecado como que fuera normal. Entonces, al hacer aquello, se destruye la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador. Y al decirle yo a un homosexual, no, si está bien, no te preocupes, tú naciste así, Dios te acepta de esa manera, corto el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo santifique al homosexual que fue justificado por la fe y que ahora Dios desea transformarlo para que deje de ser homosexual. Entonces, y eso puede ocurrir personalmente. Si yo excuso mi tomar café, si yo excuso mi adicción a la pornografía, si yo excuso mi violencia en el hogar, entonces Dios no puede hacer nada, porque el primer paso en que Dios haga la obra de la santificación es reconocer mi problema. Así que eso es la vida en la carne, pero la vida en la carne también tiene la obra de Cristo Jesús, que se recibe por su fe, por la fe en Cristo, el creer que Él está ya viviendo en mí, el creer que Él ya tuvo la victoria, el creer. Entonces es una vida que se debe vivir en victoria en Cristo. Victoria en Cristo, ahora ya lo hemos dicho bastante antes, pero la victoria se recibe por fe. La realización de aquella victoria puede ser la manifestación de la victoria, que yo deje de ser mal genio, puede ser instantáneo, pero eso rara vez ocurre. En muchas otras veces, Dios te lo lleva adelante a través del tiempo. Si tú permaneces por fe en la victoria que Cristo te otorgó, el Señor te garantiza que vas a dejar de ser mal genio, que vas a dejar de ser orgulloso, que vas a dejar de ser violento. Y en eso entonces hay que tenerse paciencia, porque rara vez el cambio viene instantáneo.
rara vez. Lo mejor que nosotros como seres humanos podemos hacer es un cambio externo para complacer a lo que nos rodean. Pero el cambio tiene que ser interno, el cambio tiene que venir de adentro para afuera, para que yo deje de ser así, deje de ser así. Para todos está al alcance eso, ¿no? El poder de Dios es el que transforma. Pero no hay que solapar la debilidad, porque en el solaparla, tristemente, no hay un engaño a los demás, sino que eventualmente yo termino engañándome a mí mismo, excusando. El mal genio, el que tiene mal genio de esa manera, le echa la culpa al otro para excusarse a sí mismo. No, tú le dice al esposo después de haberle pegado a la esposa, tú le dices, si tú no me hubieras hablado de esa manera, yo no te habría golpeado, ¿viste? Entonces, hay una sola pasión, una obra de encubrir mi realidad, porque yo no deseo aceptar lo que yo soy. Hay que aceptar sin vergüenza lo que yo tengo. Hay que aceptarlo arrepentido. Pero no hay que caer en el paso de que, ay, ¿qué van a pensar los demás si sois? No, es que somos así. Si no hay nadie que sea mejor que el otro. Dentro del adventismo, producto de que por muchos años pusimos una gran énfasis en la santificación, creamos una religión de máscaras, que es la religión donde tenemos que todos ser buenos para aceptarnos. Entonces, ahora se está sacando eso y nos estamos yendo al otro extremo, que es, bueno, no importa, yo soy como soy, no tengo que cambiar. A ustedes me aceptan o no me aceptan, Dios me acepta como soy, no tengo que cambiar. Que es la otra, es lo opuesto. Nosotros como hermanos de iglesia hemos de acordarnos que somos todos fallidos y hemos de ser misericordiosos los unos con los otros. Un hermano debiese sentirse libre de poder venir a pedir oración y ayuda por sus cuitas a la iglesia, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Y qué van a hablar los hermanos? ¿Y qué pasa si descubren que yo estoy con este problema? Me van a hallar a la junta y me van a borrar, ¿cierto? Entonces hemos creado una religión de máscaras. Todos estamos bien. No se hablan de los problemas, no se hablan de las deficiencias. Y si se hablan, uy, nunca más se para de hablar, pues. Cuando debiésemos, si viviésemos nosotros en una realidad en la cual somos honestos, cada uno consigo mismo, con Dios y con los demás, tendríamos la libertad de pedir y decirle, hermano, estoy confrontando un problema, necesito su oración, por favor, oren por mí. Entonces los hermanos podrían orar los unos por los otros, como la Biblia dice que oremos los unos por los otros. ¿Cómo es orar por los unos por los otros? ¿Simplemente porque estamos enfermos? No. El orar los unos por los otros es orar por las deficiencias, los pecados, el confrontar a uno que está en pecado, como el apóstol Pablo. Confronta al apóstol Pedro, pero no sigue hablando para siempre del apóstol Pedro y de su caída, sino que lo confrontó públicamente y se acabó la materia. Y después el apóstol Pablo mismo cayó en lo mismo de hipocresía al fin de su carrera. Así que debemos recordar aquello, somos todos débiles. El viernes pasado, el jueves pasado, escuché al ex presidente de la conferencia general hablando del asunto de las vacunas, la declaración de las vacunas, y en su presentación mintió, engañó a la delegación. El próximo día se paró y explicó el por qué. Pero por más que lo hubiera hecho, hay todo tipo de acusaciones que se van a levantar contra ese hombre y todo eso, pero nosotros debemos recordarnos de que somos hombres y que estamos todos con la predisposición a caer y cometer errores. Entonces, eso debe llevarnos a ser misericordiosos. Todos llevamos sobre nosotros la carne. Y hasta el hombre más espiritual, si se desliga de Cristo un poquitito, ahí lo está esperando la carne para hacerlo tropezar. Entonces, es la gran batalla. Ahora, a medida que el cristiano madura, si él permanece consciente de esto y madura, entonces
la victoria sobre sus caídas se va a ir manifestando, va a desarrollar un carácter que va a ser tendiente a lo santo, a lo justo, a lo bueno, va a odiar lo malo, va a crecer en perfección en Cristo Jesús, pero no hay garantía de que Él no va a pecar, porque lleva sobre sí la carne. Entonces, la única seguridad de no pecar es Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para que no pequemos, tenemos que desaparecer en Cristo y aferrarnos totalmente y moldearnos en Él. Él es nuestra única garantía. En nosotros no hay garantía. Por más que la persona sea justa, y bueno, el momento que esa persona se desliga de Cristo, ahí puede caer. Y siempre pecamos porque nos desligamos de Jesús. El apóstol Juan dice que si permanecemos en Cristo no pecamos. El que permanece en Jesús no peca. ¿Por qué pecamos? Porque nos desligamos de Jesús. Jesús es nuestra garantía. Por eso dice que la vivimos por la fe del Hijo de Dios. No es, no es por fe en, porque eso lo pone en mí. Es por la fe de Él que yo vivo en Él. Porque sin Él no soy nada. Entonces, totalmente dependiente de Cristo. Totalmente dependiente. Si queremos obtener la victoria de nuestras cuitas, hemos de centrarnos en Jesús. Hemos de vivir una vida de amor a Él, una vida de total dedicación. Ahí se encuentra la batalla. La realidad es que la batalla nuestra no es tanto contra nuestras debilidades, sino que al permanecer en Jesús. El que permanece en Cristo tiene el poder para vencer. Entonces Satanás nos juega diariamente, constantemente el permanecer en Cristo. Ahora, hay una permanencia en Cristo que parece permanencia, que es una, una, una permanencia mecánica, a veces esencial, si no nos desligaríamos, pero simplemente, bueno, yo hago la mecánica, me levanto, oro, estudio la Biblia y ya. Hay personas que pueden hacer eso por horas y todo eso, pero a no ser que haya una permanencia en Cristo de vida, de amor. Por eso el Señor dice, permaneced en mí, y luego dice, si permanecéis en mi amor. Es una relación viva que debe haber con Jesús. Una relación en la cual su vida es transferida a mí y Él vive en mí y yo en Él. Muy bien, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuán importante es aquel versículo? La autojustificación, la justificación por las obras, destruye la necesidad de Cristo muriendo por el pecador. Destruye la gracia. A uno no le parece, uno no toma el peso de lo que es esto de justificarse a sí mismo. Pero miren, vamos al libro de Romanos. Vamos a ver un poquitito las consecuencias de la autojustificación. Romanos capítulo 3. Ya el apóstol Pablo nos dice que destruye la cruz. La justificación propia destruye la necesidad de la cruz. Si nosotros no hubiéramos podido justificar a nosotros, la cruz no tiene valor alguno. Es por eso que para el ¿cómo se llama? El legalista, la cruz no tiene valor, no tiene hermosura. Por eso que dentro de la iglesia de nosotros preferimos más hablar de profecía que de Cristo. Porque la iglesia adventista, nosotros como pueblo sufrimos de autojustificación, ya sea en el lado conservador o en el lado liberal. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, ¿quién es el que justifica? Dios el Padre. Dios el Padre es el que justifica, el que nos declara justo y nos hace justos. Dios el Padre tan solo, Él se ha adjudicado personalmente esa capacidad de justificar. Así que cuando yo me justifico a mí mismo, yo estoy tomando el lugar de Dios. El legalista
toma el lugar de Dios, porque Él se justifica a sí mismo, se justifica por sus obras. Por eso que ¿cómo se llama? Naturalmente, la religión legalista, como el catolicismo es una religión altamente legalista. Eventualmente el hombre toma el lugar de Dios, en el caso del Papa. Se siente con el poder de cambiar la ley de Dios, se declara Dios y toma las prerrogativas de Dios de castigar, de traer juicio y de perseguir a aquellos que hacen el mal en sus ojos. Entonces, el legalista toma el lugar de Dios. Por eso que el legalista en el hogar es como se llama, como un ogro. Quiere que todos hagan su propia voluntad y es mandón y que aquí y allá. ¿Por qué? Porque en su conciencia Él es Dios. Así que eso es lo primero. Luego el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, hablando de los judíos, dice el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo Jesús. Y ellos tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque Jesús fue para ellos una piedra de tropiezo. No era la piedra del ángulo, la piedra más necesaria, la piedra más importante de la construcción, sino que Cristo Jesús para ellos fue piedra de tropiezo. Si ellos hubieran sentido necesidad de justicia, Jesús habría sido la piedra del ángulo para ellos. Pero para ellos fue la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no le vieron valor alguno a Jesús. ¿Por qué? Porque ya tenían su propia justicia. Entonces, el que se justifica a sí mismo no ve hermosura en Jesús. Y en Gálatas, el apóstol Pablo nos dice entonces de que destruye, ya lo vimos, destruye el valor de la cruz de Cristo. Que para el pecador convertido, la cruz de Cristo es lo más hermoso, es el punto de atracción. Cristo crucificado llega a ser el tema de nuestras conversaciones, de nuestro canto. Pero para el que se justifica a sí mismo. Si la ley fuese por la justicia, si la justicia nos diera, la ley nos diera justicia, entonces la cruz, ¿qué valor tiene la cruz? Y destruye la gracia. Que la gracia es ese atributo del carácter divino es nuestra vida. Si Dios no fuese un Dios de gracia, no tendríamos esperanza alguna. Entonces, es terrible la autojustificación, el legalismo. Es el pecado más terrible porque está basado en el orgullo. El no someterse, el no humillarse y reconocer que yo no puedo salvarme a mí mismo, que yo soy digno de culpa, que yo soy culpable de todos mis pecados y que merezco el castigo. Entonces, el legalismo viene como resultado del orgullo, de, de no someterse a Cristo Jesús. Y se manifiesta nuevamente en mil y una maneras, mil y una maneras. ¿Cómo vamos por ahora? Ya nos queda poquito. Vamos al capítulo 3. Leemos el versículo 1. Podemos leer todo el capítulo 3 y terminamos con eso. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bonito capítulo. Lo comenzamos a estudiar la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Muy bien. Buenas noches, Entonces, pastor. sí, Sí, pastor, buenas noches. Gálatas bueno. realmente es un libro que cuando hablamos con nuestros hermanos evangélicos crea mucha controversia, especialmente cuando se habla sobre la justificación por la fe y las obras de la ley y de lo que estaba hablando, ¿no? Nos llaman a nosotros legalistas, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de del amor, cuando Jesús dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y ellos dicen, no, pero ya los mandamientos fueron clavados en la cruz y la verdad que es un libro bien interesante, ¿no? Para mí se me hace incluso hasta ahora un poco difícil de comprenderlo bien para poder expresarlo y hablarlo libremente, ¿no? Con nuestros Mm, hermanos evangélicos. ujú. Ujú. Claro, Entonces, es que sí, sí pasó. los hermanos evangélicos, ellos toman el libro de Gálatas
como que el libro de Gálatas estuviera deshaciéndose de la ley. Pero el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas nos habla de que la ley ha caducado, sino que en sus cartas el apóstol Pablo nos muestra la relación que hay entre la ley y la justificación. Y eso es el corazón del apóstol, del mensaje del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que la ley no es el medio para nuestra justificación. Y la justificación es la experiencia a través de la cual nosotros somos aceptos ante Dios. Entonces, el medio a través del cual nosotros somos aceptos ante Dios es por la gracia divina que es recibida por la fe. Y eso es gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, si hubiese una ley que pudiera dar vida, entonces fuésemos justificados por la ley. Pero no es así, la ley no te puede justificar, no te puede dar vida, no te puede perdonar. Entonces, el libro de Gálatas no fue escrito para enseñarnos cómo relacionarnos en cuanto a la ley en la santificación. El apóstol Pablo está argumentando porque los Gálatas han caído de aquella experiencia de justificación y ahora están tratando de ganarse aquella justificación por las obras, que es obediencia a la ley, ya sea la ley ceremonial o a la ley moral. Y ahí es donde el apóstol Pablo les está enseñando que es imposible. Ese es el argumento del libro de Gálatas. Pero se ve el corazón del apóstol Pablo en cuanto a la ley, cuando dice, si hubiera una ley que nos pudiera vivificar, entonces la justicia sería por la ley. Entonces ahí se ve que el apóstol Pablo no tiene un antagonismo a la ley, pero el apóstol Pablo quiere poner la ley en su verdadero lugar. La ley no te justifica. No te puedes ser justificado por medio de la ley. Entonces los hermanos evangélicos, con el argumento que destruye la ley, están en contra del apóstol Pablo. La ley es santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo en Romanos. El asunto era porque la iglesia primitiva confrontaba una realidad tan tangible en cuanto a que habían salido del judaísmo y el judaísmo estaba impregnado de legalismo. Entonces ahora había que corregir eso porque andaban los judíos cristianos enseñándole a los gentiles que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer esto, lo otro, para ser aceptos por Dios. Y si no, no podían llegar a ser pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo especialmente es el que se dedica a corregir aquello y decir, no, somos aceptos por la gracia de Dios que nos justifica y nos hace aceptos ante su presencia. Y a través de ello llegamos a ser observadores de la ley y producimos buenas obras. Entonces eso es lo que los evangélicos no quieren comprender. Gracias, pastor. Sí, es bien complicado. No, no es fácil, ¿no? Que ellos entiendan porque es como que se cierran a esta Claro, realidad, porque ¿no? Sí. a ellos les han enseñado, ¿no? Que somos libres de la ley y que por lo tanto no tenemos que guardarla. Hace Entonces, muchos años, justo el libro de Gálatas, en el capítulo 3 que vamos a estudiar la próxima semana, escuchaba, ¿no? A unos hermanos, a unos amigos evangélicos que decían, no, la cruz fue clavada en el madero, perdón, la ley fue clavada en el madero, la ley es una maldición, ¿no? Y lo decían con tal, em, no sé, hasta con un ánimo así de molestia, ¿no? sí, Sí, es bien fuerte. sí, Bueno, muchas gracias. de nada, hermana. Pastor, yo quería compartir con ustedes unos párrafos de de la Review and Herald del año 1899 que escribió A.T. Jones respecto del versículo de Gálatas 2:20 que yo volví a escuchar lo que usted nos enseñó el lunes pasado, que lo encontré tan bonito. Y leyendo me encontré con esto y quería compartirlo con todos en realidad. Dice, ese versículo viene a ser
así un sólido y maravilloso fundamento de la fe cristiana para toda alma en el mundo. De esta manera toda alma puede decir, en la plena confianza de la fe cristiana, el Hijo de Dios me amó, se entregó a sí mismo por mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, vive Cristo en mí. El que un alma diga, con Cristo estoy juntamente crucificado, no constituye una afirmación aventurada, no está en el terreno de la mera suposición. No está diciendo algo de lo que no exista certeza. Toda alma en este mundo puede decir con toda verdad y sinceridad, con Cristo estoy juntamente crucificado. No es más que la aceptación de un hecho, de algo que ocurrió ya, la constatación de lo cierto. Mm, Muy lindo. lindo, ¿no? Sí, sí. Le da una fuerza y una... ¿En qué año fue escrito eso? En 1899, el 24 de octubre. Y quería Ya. compartir este último que dice que en el bendito hecho de la crucifixión del Señor Jesús, cumplida para todo ser humano, no solamente radica el fundamento de la fe para toda alma, sino que además provee el don de la fe a toda alma. Mm, Así, la cruz de Cristo no es solamente sabiduría de Dios revelada a nosotros, sino que es el mismo poder de Dios manifestado para librarnos de todo pecado y para mm, llevarnos a Dios. mm. Oh, muy Qué lindo. bonito. Sí, Fue tan triste, ¿no? Y que los dos hombres, Wagner y Jones, después cayeron y se fueron, abandonaron la fe. Tenían entendimientos tan profundos del Evangelio. sí, sí. Sí. Mm. Bueno, oremos y terminamos. Vamos a orar por Angelina, que está con dolores, dice la hermana Gloria. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, en estos momentos venimos alegres, Señor, ante tu presencia, porque nos das tanta certeza en el Evangelio. Tan maravilloso es el saber que con Cristo ya estamos crucificados, Señor, y que no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, Señor. Y que aún la vida que hoy llevamos en la carne, que es una vida, Señor, que es en la cual se presenta un antagonismo a los principios tuyos, la podemos vivir en la fe de Cristo Jesús. Y que aquella fe nos garantiza victoria, libertad y la victoria sobre todo pecado, Señor. Queremos pedir, Señor, que nos llenes de aquella fe maravillosa y que Cristo sea nuestro todo, que nos anclemos, nos aferremos a Él, Señor, para no, Señor, confiar en nosotros mismos. Padre, en estos momentos queremos pedir por Angelina, que está sufriendo dolores de fibromialgia. Queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús que tu mano maravillosa descanse sobre ella. Está escrito, enviaste tu palabra y los libraste de sus destrucciones y los salvaste de todas sus enfermedades. Tú eres nuestro sanador. Tú eres Jehová el que nos sana, dice tu palabra. Tú eres el que perdona nuestros pecados, Señor, todos ellos, y nos sanas de todas nuestras enfermedades. Así es, Padre, y lo creemos de todo corazón. Y en estos momentos, Señor, intercedemos por Angelina, en el nombre bendito de Jesús, quien dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Queremos que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús a través de la sanidad de Angelina, Señor. Queremos suplicar que tú le quites sus dolores, que le quites la fibromialgia, la renueves totalmente en su interior y que tu nombre sea glorificado en ella, si es así tu bendita voluntad, para gloria tuya, Padre. Gracias, Señor. Al separarnos, encomiendo a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, a ti, a tu amor, a tu cuidado, y que nos llenes de tu Espíritu Santo, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, Gracias, pastor. Chao, pastor. chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, Chao, Meli. Amén. chicos. Bendiciones para todos. Gracias, hermana.
Hasta luego, un abrazo, hermanos.